¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si la tele de repente cobrara vida propia? Imagínense la escena. Están en casa viendo su programa favorito y de pronto la señal se corta. La pantalla se pone negra, pero lo que aparece después no es un comercial, es algo distinto. Hoy nos vamos a clavar en los 5 secuestres de señal de televisión más extraños y bizarros de toda la historia. Piensen en esa sensación por un momento. No es la voz de un presentador ni la de un actor que conocen. Es una voz completamente desconocida, con un mensaje que, vamos, no debería estar ahí, metiéndose en la sala de cualquier persona, en la normalidad de cualquier hogar. Y pasa así, en un parpadeo. Lo que estabas viendo, lo familiar, desaparece. No hay ninguna advertencia. El flujo de la programación simplemente se rompe. Y ahí es cuando queda clarísimo que no es un error técnico. Esto es intencional. Alguien en algún lugar del mundo acaba de tomar el control de lo que aparece en la pantalla de millones. Ojo, estas no son historias de ciencia ficción. Todo esto pasó de verdad, dejando a muchísima gente confundida, con miedo y preguntándose qué demonios acababan de ver. Así que sin más, empecemos la cuenta regresiva. Pero antes de arrancar, un dato técnico súper rápido. A ver, ¿cómo es que esto es posible? Básicamente, un hacker usa un transmisor que es mucho más potente que la señal oficial de la televisora. Es como si en una conversación alguien empezara a gritar tan fuerte que ya nadie más puede escuchar al otro. Es eso, pero a una escala tecnológica masiva. Muy bien, comenzamos en el puesto número 5 con un incidente que pasó no hace mucho y que es completamente absurdo. Nos vamos a 2013 en Montana, Estados Unidos, donde los televidentes recibieron una alerta de emergencia que en serio nadie se le esperaba. Imaginen la escena. Están viendo un talk show cualquiera y de repente, ¡chas!, se activa la alerta oficial de emergencia del gobierno. Pero el mensaje no era sobre un tornado o una inundación, no. Una voz súper sombría informaba que los cuerpos de los muertos se están levantando de sus tumbas. Lo más loco es que los hackers se metieron al sistema oficial, lo que le dio un aire de credibilidad a esta broma, que parecía el inicio del apocalipsis. Ahora vamos a viajar en el tiempo a los 80s, a la época dorada de la televisión por cable. En el número 4 tenemos un hackeo con una queja muy clara. La protesta de un cliente enojado que se hizo llamar Capitán Medianoche. Justo a la mitad de una película en HBO, la pantalla fue reemplazada por este texto. El Capitán Medianoche no era un villano, era un ingeniero que estaba harto de las tarifas de la suscripción. Su mensaje era súper simple: el cable es demasiado caro. Y con ese simple acto se convirtió en una leyenda, un pionero de la piratería de señales. Pero a diferencia de otros misterios en esta lista, este sí tuvo consecuencias bien claras. Al culpable, un tipo llamado John McDougall, lo encontraron y lo procesaron. Su acto de rebeldía no solo le costó una multa bastante grande para la época, sino que sentó un precedente. A raíz de esto se crearon nuevas leyes federales que convirtieron el secuestro de señales de satélite en un delito grave. Ok, dejamos las protestas de este planeta para entrar en un territorio, digamos que más cósmico. En el puesto número 3 nos vamos al Reino Unido en 1977, para una interrupción que hasta el día de hoy sigue siendo un misterio total y absoluto. En pleno noticiero de la tarde, la voz del presentador de noticias fue reemplazada por un audio todo distorsionado que aseguraba ser de un extraterrestre llamado Brillion. Por 6 largos minutos, esta supuesta entidad le advirtió a la humanidad sobre el peligro de sus armas y ofreció un camino hacia la paz. ¿Se imaginan la cara de la gente en sus casas? Pero lo más fascinante de todo es que solo interrumpieron el audio. En la pantalla, el presentador seguía ahí, moviendo la boca, sin tener ni la menor idea de lo que estaba pasando. A pesar de las investigaciones, la identidad del bromista o del embajador galáctico nunca se descubrió. Y así, el incidente se convirtió en una leyenda. En el número 2, la historia se pone mucho más oscura. Este ya no es un hackeo para reírse o para teorizar sobre aliens, no. Este es uno que, según se cuenta, le causó daño físico de verdad a la gente que lo vio. Y aquí es donde la línea entre la realidad y la ficción se pone súper borrosa. No hay registros oficiales claros,
pero la historia sigue viva en Internet como una de las leyendas urbanas más famosas de la era digital. Y claro, la falta de pruebas concretas solo hace que todo sea más inquietante y misterioso. La leyenda cuenta que una transmisión local fue interrumpida por mensajes crípticos como «¿Estás enfermo?» o «Solo queremos arreglarte», pero lo verdaderamente aterrador fueron unos sonidos de muy baja frecuencia que, supuestamente, provocaron síntomas físicos muy severos en los espectadores, dolores de cabeza, náuseas, vómitos. ¿Verdad o mentira? ¿Quién sabe? Pero la sola idea de un hackeo que te puede lastimar físicamente es perturbadora. Y con eso llegamos al número 1. El abuelo de todos los hackeos, el más famoso, el más extraño y, sin duda, el misterio tecnológico sin resolver por excelencia del siglo XX. Damas y caballeros, el incidente de Max Headroom. La noche del 22 de noviembre de 1987, en Chicago, no fue una, sino 2 estaciones de televisión las que fueron víctimas del mismo pirata. Lo que empezó como una interrupción extraña se convirtió en un acto de pura anarquía televisiva. El primer ataque fue corto y sin sonido. Una figura con una máscara de Max Headroom apareció, se movió de forma rara y desapareció. Pero eso fue solo el ensayo. 2 horas más tarde, durante un episodio de Doctor Who, el hacker regresó. Y esta vez tenía mucho más que mostrar. La segunda transmisión fue una escalada en todos los sentidos. Duró más tiempo, tuvo un audio caótico y la actuación fue muchísimo más bizarra y provocadora. Es evidente que el hacker se sintió con mucha más confianza en su segundo intento. Esta segunda parte fue un caos surrealista. La figura con la máscara divagaba, se reía, tarareaba cosas sin sentido y en un acto final de absurdo total, se bajó los pantalones mientras alguien fuera de cámara le pegaba con un matamoscas. Esto no era una protesta, ni un mensaje alienígena. ¿Era arte performance o simplemente la broma más extraña y elaborada de la historia? Y lo que hace que esta historia sea tan legendaria es que se salieron con la suya. El FBI y la Comisión Federal de Comunicaciones investigaron a fondo, analizaron las señales, entrevistaron a sospechosos, pero nunca, jamás pudieron identificar al hombre detrás de la máscara. El número de personas arrestadas, procesadas o tan siquiera identificadas por el hackeo más famoso en la historia de la televisión es, hasta el día de hoy, 0. Un misterio perfecto de la era análoga. Todos estos hackeos ocurrieron en una era de antenas y señales de microondas. Hoy vivimos en un mundo de redes interconectadas, de streaming, de dispositivos inteligentes por todos lados. Y esto nos deja con una última pregunta. Si todo esto fue posible en ese entonces, ¿qué tan seguras son nuestras pantallas ahora? La pregunta queda en el aire.